El Camino Violeta. Hoy presentamos Prevención del acoso laboral y sexual en los espacios de trabajo. Hola, soy Gabriela Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de El Camino Violeta, un programa de nuestra organización que busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminan hacia la equidad de género. En los programas anteriores, dialogamos con nuestras invitadas y nuestros invitados sobre las buenas prácticas empresariales para la prevención del acoso laboral y sexual en el trabajo. También hicimos una revisión procedimental acerca de cómo se plantea una denuncia de esta naturaleza dentro de la empresa y si la empresa no procede, ¿a quién deberíamos acudir? ¿Qué procede jurídicamente y quién participa para apoyar este proceso? Además, hablamos sobre los efectos que puede llegar a tener una denuncia para la empresa. Hoy, en El Camino Violeta, hablaremos sobre la importancia de prevenir el acoso en las empresas. Un acoso sexual o laboral contra las mujeres es perjudicial en todos los sentidos y especialmente en el psicológico y en la productividad de las mujeres. ¿Qué prácticas se recomienda para implementar que los espacios laborales sean espacios seguros, que generen confianza a las mujeres y nos permitan combatir el acoso en todas sus formas, tanto en la empresa como en el país? Y para eso, hoy tenemos una invitada muy especial. Bienvenidos. Damos la bienvenida a Natalie Pernet. Ella es abogada especializada en Derecho Laboral, Género y Propiedad Intelectual. Ha trabajado en el ámbito público y privado, en consultoría, gestión y representación legal para el desarrollo normativo y productivo del Ecuador. Siendo miembro de asociaciones nacionales e internacionales de derecho y asesora legal de cámaras y gremios empresariales, es socia fundadora de Pernet Vallejo Consultores y Abogados PEVA, firma legal que brinda cobertura integral y genera capacitación y reinserción laboral para mujeres víctimas de violencia. Destacada líder de opinión nacional con amplio alcance digital, columnista y panelista en diversos medios de comunicación con un público que incluye CEOs y tomadores de decisiones públicas y privadas. Conductora del programa Generación Responsable, de Radio Sucesos y del segmento Mujeres en el Mundo, de Visionarias S. Keynote speaker y moderadora en cumbres, seminarios y foros nacionales e internacionales de derecho laboral, género, sostenibilidad, diversidad e inclusión, análisis político y coyuntural. Embajadora y miembro de fundaciones y plataformas de educación ciudadana y ONGs por los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos hoy en El Camino Violeta. Iniciaré preguntándote cuál es el camino que has recorrido para llegar a ser la mujer que eres hoy y de qué estás orgullosa. Hola Gaby, qué gusto. Hola a todos quienes hoy nos escuchan. Y qué bonito que seamos cada vez más los que queremos deconstruirnos y entender este camino violeta, que a la final no es un tema que solamente nos inmiscuye a nosotras las mujeres, si bien lo vivimos en carne propia a nosotras o lo vivimos de manera directa a nosotras. Es un tema que inmiscuye a toda la sociedad, seas hombre, seas mujer, seas niño, te definas como te quieras autodefinir, seas joven o seas un adulto que piensa que ya no tiene por qué cambiar a los tantos y piquitos años, su estructura mental siempre se puede evolucionar, siempre se puede cambiar. Y yo quiero empezar hablando un poco de lo que es el síndrome del impostor, porque cuando tú leías mi biografía, a mí me pasaba mucho antes que como que me daba vergüenza que lean tanto y yo decía, quizás esto suena ególatra o qué vergüenza, ¿por qué están leyendo las cosas que he hecho? Y ahora le doy la vuelta y digo, wow, tengo 34 años, trabajo desde que tengo 16 y a la final es una trayectoria de la que debería sentirme orgullosa. Y digo debería sentirme orgullosa porque quiero empezar la pregunta que tú me decías de cómo ha sido este camino. Lo primero que tenemos las mujeres muy en común es el sentir constantemente que no somos suficientes. Y este síndrome del impostor nos afecta al 99.9% de las mujeres. Y cuando le vemos más allá y entendemos el por qué siempre estamos
con este miedo de, ay, es que si subo una historia a una red social hablando de tal cosa, ¿qué van a decir de mí? O es que si me visto de tal manera, ¿qué van a decir de mí? Ay, es que si me ascienden, ¿qué van a decir de mí? Ay, es que si cojo un cargo público, ¿qué van a decir de mí? Y todo el tiempo muchísimas mujeres nos estamos como que frenando en este hambre que tenemos de crecimiento justamente por este síndrome del impostor que nos hace pensar, ay, es que lo que van a decir de mí es más fuerte de lo que yo realmente soy, entonces yo no soy capaz y nos autoinvalidamos. Y viene de una estructura sociocultural que desde que somos niñas nos cría para que nosotras seamos escogidas y no para escoger. Y yo siempre remonto esto a los juegos infantiles. Cuando estamos en la escuela y suena la hora del recreo, los varones mayoritariamente, y quiero que quede muy claro que no voy a hablar de absolutos en ningún caso, voy a hablar de cosas que pueden ser más comunes, pero no de absolutos porque en todo hay excepciones. Pero digamos que los varones salían a jugar fútbol entre ellos y en equipo. Entonces, desde niños están acostumbrados a hacer equipo, a salir a jugar en equipo para ganar en equipo y ser equipo. Y por el contrario, pasaba mucho con las niñas que salíamos a caminar y caminar y caminar por los patios del colegio en grupos de 2, en grupos de 3, en grupos de 5, a conversar. O sea, difícilmente era que salías a jugar o a hacer equipo. Y de ahí venía el típico juego que era el certamen de belleza, en donde o eras, estamos hablando desde Quito, Ecuador, y me acuerdo que había este certamen de la quiteña bonita, en donde básicamente a ti desde chiquita te decían que alguien te tenía que escoger y que te iban a validar por tu apariencia física. Entonces, desde niña te enseñan con estos juegos que parecen inofensivos, pero que realmente te dicen mucho cuando eres adulto, que vales por tu físico y vales si eres bonita. Y si es que no eres bonita, entonces te toca más difícil. Y tal es así esto que la novela más vista en el mundo es la novela que habla de una mujer fea, Betty la Fea. Y lejos de verlo como, ay, qué novela tan guau, rompió los paradigmas porque tuvo una protagonista fea, vamos a la parte sociológica de esto, ¿no? ¿Por qué caló tanto en la sociedad? Porque mayoritariamente no somos bonitos, pues. O sea, no todos somos la portada de Vogue. No lo somos. La gran mayoría de nosotras nos hemos sentido como Beatriz Pinzón. La gran mayoría de nosotras le hemos hecho el trabajo a alguien más y nunca hemos tomado crédito por nuestro trabajo. La gran mayoría de nosotras no nos sentimos atractivas. La gran mayoría de nosotras somos mujeres muy capaces, pero que no nos comemos del cuento de esa capacidad por cómo lucimos, o por nuestro origen familiar, o por nuestro origen sociocultural, o por nuestro origen económico. Entonces, para no extenderme más, ahora que yo remonto toda esa trayectoria, yo soy el cúmulo de la historia de las mujeres que en mí habitan y soy la historia de una abuela nacida en Chimborazo que llegó hasta 4º grado de instrucción básica y de una abuela nacida en Imbabura que fue de las primeras en cambio en llegar a instrucción superior, pero que perdió todo tipo de privilegio cuando enviudó. Y del otro lado, mi otra abuela, en cambio, tuvo que ser madre soltera porque mi abuelo tuvo que emigrar. Entonces, soy la historia de 2 mujeres que en distintos contextos socioeconómicos terminaron viviendo una misma causa de segregación cultural porque no tenían a sus esposos al lado, la una por viudez, la otra por migración. Soy el origen de una mujer que llega a estudiar medicina gracias a la universidad pública que es mi madre. Y soy el cúmulo de esas mujeres que a la final termino volviéndome una mujer que pudo tener el privilegio, porque en el Ecuador acceder a educación es un privilegio. Tuve el privilegio de estudiar en una universidad privada, Derecho, y yo era una mujer muy llena de prejuicios. Estudié en un colegio católico y yo sí estaba convencida que mi valor estaba en mi virginidad, que mi valor estaba en mi aspecto físico, que mi valor estaba en mi comportamiento social y entre comillas digo adecuada. Y tuve la suerte tan grande de una experiencia de violencia que tuve en alguna relación amorosa, de entender y de chocarme contra el feminismo. Yo siempre digo que a mí el feminismo me salvó la vida. A mí el feminismo me abrió los ojos
Y si yo, y todo hablo entre comillas, si yo que, digamos, estaba en el privilegio de acceder a educación privada, si yo que tenía una familia estructurada, si yo que tenía la capacidad de que mis papás me podían dar un techo y comida diaria, si yo que tenía todas estas cosas que son un privilegio en realidad, fui una víctima de violencia y tuve la suerte de acceder a ayuda psicológica para entender que esto estaba mal. No podía quedarme con esto de, ya, bueno, como yo entendí, gracias. Y decidí empezar el camino del activismo y empecé a hablar hace casi ya van a ser 12 años, 15 años de género y de feminismo en un momento en donde coger tu teléfono y hablar de esto, yo decía, o sea, yo recibía chistes en mi entorno social, por ejemplo, novios de mis amigas que les decían, ya estás muy nata. A mí me dicen Nata, y de hecho mi nombre artístico, por así decirlo, es Nata Pernet. Ay, ya estás muy nata. O preguntas acerca de mi orientación sexual para entender el por qué defendía la causa feminista. Y a la final todo decanta en la amplia ignorancia y el absoluto desconocimiento que hay del movimiento. Pero yo decidí empezar a hablarlo y a mí eso me cambió la vida porque he visto que ha venido creciendo una comunidad digital de muchas mujeres, pero también de muchos hombres que te dicen, yo no tenía idea que esto era el feminismo, yo no tenía idea que molestarles a mis compañeras de trabajo les lastimaba. Yo no tenía idea que los chistes que hacían los profesores en la facultad eran sumamente violentos con ustedes. Yo no tenía idea que el tratarle a mi novia como una propiedad era algo que quizás no estaba bien dentro de la relación. Entonces, para terminarte de responder así larguísimo como acostumbro, mi camino violeta es la suma de las mujeres que me antecedieron y si bien yo no soy madre y no sé si llegue a ser madre, sí es también el trabajo que tenemos que hacer todas las que tuvimos la suerte de entender que esto no está bien y que hay que cambiarlo para las que vienen a continuación, sean o no sean nuestras hijas directas, porque a la final, cuando la desigualdad parece natural, se vuelve invisible. Y tristemente, la desigualdad de género la hemos naturalizado y normalizado tanto que creemos que no existe. Y al contrario, no es una desigualdad que viene de la naturaleza. Claro, el mundo, o sea, la naturaleza, en lo que tú quieras creer, Dios, Alá, Buda, el cosmos, el Hare Krishna, en lo que tú quieras creer, obviamente nos creó distintos, nos creó complementarios, sí, pero no por eso nos creó a uno más que a otro. O sea, no es que uno vale más que el otro. Ser diferentes no es sinónimo de valer menos, pero la cultura es lo que nos ha hecho creer que valemos menos. El año en el que más denuncias por acoso laboral fueron presentadas en el sector público fue el año pasado, con 693. En el 2022 fue de 342 y en el 2021 la cifra fue de 112. Según los datos del Ministerio de Trabajo, que tomó como fuente a la matriz de registro de seguimiento y control de protocolo de denuncias de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo del Servicio Público. Mientras que en el sector privado se presentaron más denuncias hace 3 años con 371, seguido por el 2022 con 367 y en el año pasado bajó a 269. De acuerdo con los datos del Ministerio, que tomó como fuente las direcciones regionales de trabajo y de servicio público. ¿Crees que la normativa legal vigente en el Ecuador es útil para la prevención de acoso laboral y el acoso sexual en los espacios de trabajo? Bueno, creo que el hecho de que las cifras hablen por sí solas nos deja ver que no está siendo lo más útil posible la ley y el hecho de que hace menos de 2 meses se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo. Esta ley lo que hace es plantear reformas al Código del Trabajo que rige, digamos, el entorno privado y a la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, que rige el entorno público. Pero lo más importante es que en esta ley se trata de definir lo que es acoso, que es el principal
problema por el cual la ley no es eficiente actualmente. Porque como el acoso se vuelve tan subjetivo de determinación, a la final quienes se sienten víctimas de acoso no sienten confianza en denunciar el acoso, porque no saben si la conducta de la cual están siendo víctimas va a ser tipificada o no como acoso. Entonces creo que es importante ahorita entender que la ley define a la violencia y al acoso en materia laboral como prácticas o comportamientos inaceptables que pueden configurarse de manera única o repetida y que pueden resultar en el daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital en contra de una persona trabajadora, incluyendo la violencia y el acoso de género por razones discriminatorias. Si bien aquí estamos hablando de un paraguas grande, al menos nos permite entender qué tipo de conductas pueden encasillar o enmarcar un acoso para que los inspectores de trabajo, que son quienes aplican, porque veíamos que las denuncias habían caído en el sector privado, que son quienes rigen esto para el sector privado, tengan mayores herramientas de entender. Lo que sí, el reglamento a hoy que estamos grabando todavía no está vigente y en consecuencia no sabemos si esto va a ser una competencia del inspector o del juez de lo laboral. Entonces ahí creo que todavía tenemos grises en donde es indispensable que el Ministerio de Trabajo y la Asamblea Nacional den luces de forma tal que haya la mayor claridad posible en qué es el acoso laboral, para que las víctimas de acoso laboral, porque recordemos que esto puede pasar entre pares, es decir, yo trabajador puedo denunciar que otro trabajador, un par mío, me está acosando, o que mi jefe o que una persona que ni siquiera tiene una relación jerárquica conmigo me está acosando. Es importante entender que esto es un abanico para todos los miembros de la relación laboral, pero que sí necesitamos tener la mayor claridad posible de qué es y qué no es, para que podamos nosotros descansar en que si voy y denuncio, voy a tener respuesta. ¿Qué normativa existe en el exterior que haya funcionado en la prevención del acoso sexual? Mira, en el tema de acoso sexual, y como estamos hablando netamente de materia laboral, están los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son los convenios paraguas de todo lo que se está haciendo en las distintas legislaciones. Los pioneros en hablar de acoso, en hablar de compartir licencias, en hablar de tratar de cerrar la brecha de género, fueron países nórdicos. Estuvo Nueva Zelanda, estuvo Finlandia, estuvo Noruega, estuvo Suiza también, que ya nos llevan casi 20 años de diferencia en esta lucha, y que ya ahorita están más bien hablando de temas como la reducción de la jornada laboral. En el Ecuador estamos recién hablando de si existe o no existe brecha, que claro que existe. Los datos del INEC y los datos de las consultoras privadas nos permiten saber que la brecha en el Ecuador de género en materia laboral y salarial es del 16%, es decir, si tú y yo tenemos la misma capacidad, estamos con la misma experiencia, ganamos 16% menos nosotras las mujeres. Entonces lo que le hace falta a la normativa internacional es trazabilidad, es decir, que podamos medir cuál es el impacto que la norma está teniendo, porque lo que no se mide no se puede saber si se mejora o se empeora. Entonces la observación sería directo a eso. Si la normativa no es suficiente para la prevención y la educación demora en generar resultados, ¿qué podemos hacer como sociedad para prevenir el acoso? ¿Conoces algún tipo de campañas que se hayan implementado en empresas ecuatorianas sobre el acoso? ¿Y qué resultados crees que han tenido? Yo creo que aquí hay que partir de la premisa básica: no necesitamos una ley que nos diga hay que ser un buen ser humano o hay que ser un buen ciudadano para ser un buen ciudadano. Y la iniciativa privada ha venido trabajando mucho, y también las empresas públicas, en tratar de generar prevención de lo que es el acoso. Hay grandes iniciativas como el movimiento Me Too que se han aplicado dentro de empresas, que de repente empiezan las colaboradoras a contar el a mí también, el a mí también, el a mí también, y se forman estas cápsulas tan grandes en donde se empieza a visibilizar las desigualdades, porque insisto, cuando la desigualdad parece natural se vuelve invisible. Hay grandes campañas como No es No, que también se está utilizando en la iniciativa privada, y creo que lo principal es espacios como este podcast, que a la final no sabemos quién nos está escuchando y desde qué parte del mundo nos está escuchando, pero mal o bien estas historias le ayudan a deconstruirse y a entender que aquello que normalizamos
no está bien, no porque lo estemos normalizando es correcto. Y también, sobre todo, entender que esto no es un tema en donde las empresas tienen que capacitar solo a las mujeres trabajadoras, no. Esto es un tema en donde se tiene que capacitar a todos los colaboradores de forma tal y a toda la organización. O sea, aquí necesitamos que esté el gerente, el CEO, el operario, el nivel medio, porque la violencia es transversal y necesitamos que los lugares de trabajo se vuelvan espacios seguros, principalmente entre trabajadores y entre superiores. Es decir, que dejemos de normalizar el reírnos del chiste referente a la falda o al aspecto físico de la compañía de trabajo que hace el jefe, en donde todo el mundo se mata de risa porque nadie quiere quedar mal con el jefe, porque seas hombre o seas mujer. Y si te estás riendo incómoda o si te estás riendo cómplicemente, si es que eres hombre o lo que sea, eso mismo que tú estás viviendo en ese momento desde esa orilla, una mujer que a ti te importe, que puede ser tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu madre, lo está viviendo en otro aspecto de trabajo, con las risas cómplices de otras personas. Entonces tú no seas cómplice de lo que no quisieras que le sucedan a otras mujeres. Y eso es lo principal. Entonces la empresa privada tiene buenas campañas, sí, pero lo principal es de estos espacios que no solamente nos deconstruyen, sino que democratizan la discusión, que es lo que más se necesita. Y ese sería el mensaje más importante, que democraticemos el hablar de estas cosas que creemos que son normales, pero no son normales. Tienen que cambiar porque la desigualdad no es natural, es cultural, y la cultura sí se cambia, y se cambia con espacios como este. ¿Qué recomendaciones sobre buenas prácticas empresariales puedes hacerles a las empresas que aún tienen problemas de acoso e inclusive agresiones entre sus colaboradores y directivos? Pues lo primero, que escuchen a sus colaboradores, que generen espacios de capacitación, pero lo principal, que les crean. Si alguien te está diciendo que se siente víctima de acoso, no lo mires desde tu vara, desde tus zapatos. Empatiza y ponte en los zapatos de la persona que te está contando, porque el solo hecho de contarte ya le significó muchísimo reto. Y dale el beneficio de la duda. Créele y escúchale. El peor enemigo de la violencia es justamente que quienes la hemos vivido no queremos denunciar porque pensamos que no nos van a creer y que nos van a culpar a nosotras. Si tú eres un tomador de decisión, además de generar espacios seguros, cree a tus colaboradoras y colaboradores lo que te están diciendo e indaga. La respuesta te puede sorprender. Y pues ya en el caso del Ecuador, obviamente está de por medio los planes de igualdad, que ya por ley hay que ingresarlos, que están con la ley de economía violeta ya vigentes, y que pues básicamente ya abarcan de por sí o por default el tema de la igualdad y del no acoso. Muchas gracias, Natalie, por tus respuestas y por compartir con nosotros estas importantes ideas y propuestas. Estamos seguros de que será de ayuda para nuestros oyentes y aquellas personas interesadas en cambiar la cultura organizacional de sus empresas para mejorar en pro de los derechos de las mujeres en el Ecuador. Ahora, para concluir con esta interesante entrevista, te invitamos a dejar un mensaje final a nuestros oyentes. Yo voy a ser enfática en señalar que la desigualdad no es natural, es cultural, y que esto nos inmiscuye a todos. Una sociedad más equitativa es una sociedad que nos hace bien a todos. Y a ti que me estás escuchando, si estás en la una orilla, es decir, si es que tú no sufres el tema de acoso o no sufres la discriminación por género, vuélvete un aliado de nosotras. Y a ti que me estás escuchando y si lo sufres en carne propia, no estás sola, te creemos, y esto nos pasa a todas, y por ende la lucha es de todas. Es la única manera de salir, es haciendo red. Deja de creer que el peor enemigo de una mujer es de otra mujer. Nos criaron con esa frase y es la frase más lapidaria del mundo. Yo quiero pensar que la mejor red para una mujer es otra mujer. Volvámonos un espacio seguro para nuestra compañera, para nuestra amiga, para nuestra hermana que está siendo víctima de violencia, y no un espacio de juzgamiento o de crítica, porque nos puede pasar a todas. 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador hemos sufrido alguna forma de violencia. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio para dialogar sobre los temas que nos permiten caminar como país hacia una verdadera equidad.
Esta iniciativa de inclusión y participación ciudadana en favor de una justa inclusión de las mujeres en las diferentes esferas no sería posible sin el apoyo de la Asamblea Nacional y nuestros aliados como Deo Producciones y Botaniqué Terapias y Spa. Y hoy, especialmente, queremos agradecer también a nuestros voluntarios que hacen posible el trabajo diario de FUNMujer. Concluimos esta emisión agradeciendo también su compañía en el trayecto del Camino Violeta, recordándoles que FUNMujer apoya a las empresas en el proceso de implementación de esta normativa en favor de los derechos de las mujeres en la esfera laboral. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Acompáñanos en el próximo programa de El Camino Violeta, el miércoles a partir de las 5 de la tarde por este canal. Buen día con todos y con todas.